pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa. Dios te bendiga. Esta es tu hermana y amiga, la pastora María del Carmen Sánchez Camacho, pastora de la Iglesia Metodista Manantial de Amor en Jacaboa, Patillas. Y en esta hora te damos la bienvenida a nuestro encuentro con la palabra del Señor. Así que te invito a que tengamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias por la vida, por la bondad de tu misericordia sobre cada uno de nosotros, porque ciertamente eres nuestro Dios y qué bueno es saber que estás en medio nuestro. Bendícenos, abre nuestro entendimiento y que podamos, Señor, cada día crecer y madurar en ti. En el nombre de Jesús, amén. Hoy comienza un nuevo mes en el año, el mes sexto, y como iglesia hemos determinado como tema del año creciendo y madurando en nuestra identidad de hijos de Dios. Y durante este mes lo vamos a hacer a través de la fe y a través de la palabra del Señor. Y hoy vamos a hablar acerca del tema de la fe y atributos de la fe. Ciertamente, ¿verdad? El término de la palabra fe es un término muy utilizado en la palabra del Señor. Y para el cuerpo de los creyentes, para la iglesia de Jesucristo, es determinante lo que es la fe. Posiblemente, si no asistes a una iglesia o no fuiste formado dentro del contexto eclesiástico, posiblemente has escuchado de familiares que fe es creer. Pero queremos profundizar un poco más acerca de la fe, porque la fe es determinante para nosotros poderle agradar al Señor. Y la fe en Jesucristo es la que nos permite ser salvos. No es por lo bien que nos comportemos, por lo buena persona que creamos que somos, es por la fe en Jesucristo. Por lo tanto, saber lo que es fe es importante para cada uno de nosotros. Así que vayamos a ver un poco la importancia de la fe. Como creyentes, estamos llamados cada uno de nosotros a crecer en la fe. Este crecimiento es parte esencial de nuestro andar como cristianos. La Biblia misma nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esto lo vamos a encontrar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, la fe, según la descripción bíblica, es importante entender que es un atributo que tenemos que tener, que es una parte esencial de nuestra relación con Dios. Esa fe nos permite agradarle al Señor. Como vemos, podemos entender que la fe es un ingrediente no solo necesario, sino primordial en la vida del creyente que desea agradar a Dios con su vida. Veamos entonces qué realmente es fe según la descripción bíblica. Pablo, en su carta a los Hebreos, es donde claramente nos afirma lo que es la fe. Para algunos eruditos, el escritor no necesariamente fue Pablo, sino un discípulo de Pablo. Pero lo que queremos centrarnos es en esa definición extraordinaria que nos presenta esta carta de Hebreos, capítulo 11, en el verso 1, perdón. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe, certeza de lo que se espera. Por lo tanto, la fe te lleva a creer, a tener convicción de lo que no vemos. Podemos concluir entonces que fe es, número 1, una seguridad firme. Número 2, es una esperanza segura. Y número 3, es un convencimiento total. Veamos algunas de las características de la verdadera fe en Cristo, esos atributos de la fe que nos describe la palabra de Dios. El primer atributo es que proviene de Dios. Efesios 2:8 nos lo afirma, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Esa gracia, ese regalo que nos permite a través de la salvación en Jesucristo ser salvos, lo podemos hacer por medio de la fe, como bien yo decía al principio. Por lo tanto, la salvación viene por la fe en Cristo Jesús, pero es un regalo de Dios. El segundo atributo es que proviene por el oír, y el oír ¿qué? El oír la palabra.
Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que produce en la vida nuestra fe es poder entender, escuchar, leer la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios produce en nosotros fe. El tercer atributo es solo de algunos de los que creen. Por lo tanto, la fe es para los que creen. Romanos 10:16 nos dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es importante entender que la fe como atributo está en aquellos que han decidido creer. Muchos han escuchado acerca de Jesús. Muchos han escuchado acerca de Dios. El mundo está lleno de gente que sabe de la existencia de Dios, pero no necesariamente vive a través de la fe porque no tiene esa confianza, esa certeza de que puede confiar en Dios. El cuarto atributo es que la fe debe ser personal. Romanos 14:22 nos dice, tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por lo tanto, la fe es una personal e individual. Porque yo crea en el Señor Jesucristo no significa que mis hijos tienen que creer. Yo les debo enseñar acerca de mi fe, pero cada uno tendrá que tomar su decisión personal de si cree o no en el Señor Jesucristo. La fe, en su quinto atributo, es universal. Efesios 4:5 nos dice que hay un Señor, una sola fe y un solo bautismo. Judas 1:3 nos dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por lo tanto, es universal, no es solamente mi fe, es la fe de mucha gente a través del mundo, y todo aquel que decida creerlo, que decida creer en Jesucristo, tendrá fe. El próximo atributo es que la fe es contraria a la duda. Santiago 1:6 nos dice, pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento, echada de una parte o a otra. La fe tiene que estar cimentada en el fundamento de la palabra del Señor, pero tiene que disipar nuestra duda, porque ciertamente sin fe, sin creer, sin confiar, sin tener certeza de que Dios es real y que está en favor nuestro, no pudiéramos agradarle al Señor, y nuestra duda nos haría gente cambiante, gente que no es firme y fiel en lo que ha profesado, porque entonces unos días creemos, otros días no. Ese es el problema con la fe que no está cimentada en el fundamento y en esa relación de confianza en el Señor. Otro atributo maravilloso de la fe es que produce en el corazón de aquellos que la tienen gozo, alegría, regocijo. Primera de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ciertamente nosotros ninguno hemos visto a Dios y no tuvimos el privilegio de conocer a Jesucristo, al Jesús histórico, al de carne y de hueso que anduvo en la tierra. Mas sin embargo, por esta fe, porque hemos creído en Él, se ha producido en nuestro interior un gozo que nos fortalece en medio de la prueba. Ese gozo nos da estabilidad, ese gozo nos permite estar tranquilos y reconocer que Dios es nuestro Dios. También la fe produce en el corazón paz. Bien nos lo dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esa paz que produce en nuestro interior creer en Dios, confiar en Dios, tener certeza y convicción de que Él está para nosotros, para sostenernos, para ayudarnos, que Él prometió, como bien hemos hablado en otros momentos que nos hemos encontrado virtualmente, ese regalo hermoso que nos regaló a través del Espíritu Santo, que produce esa paz que el mundo no da, pero que tampoco el mundo nos la puede quitar. Otro de los atributos de la fe es que produce esperanza. Y la esperanza no avergüenza, dice también la palabra,
Romanos 5:8 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta fe va a producir en nosotros esa certeza de que vendrán cosas mejores para nosotros. Esa esperanza tan hermosa de que un día Jesucristo vendrá por cada uno de nosotros. Eso lo produce la fe en cada uno de nuestros corazones. La fe también produce en aquellos que la tienen confianza. Primera de Pedro 2:6 dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él, refiriéndose a Jesucristo, no será avergonzado. Hay una confianza que se produce en nuestro interior a causa de la fe, a causa de esa certeza, de esa convicción que profesamos, y esta confianza nos permite estar tranquilos ante las pruebas más adversas. Bien como la experiencia que tuvo Juan Wesley cuando enfrentó, como bien yo hablaba hace días atrás, el ver este grupo de gente llamada los moravos, que ante la tormenta tan grande que producía que la navegación casi se hundiera, aquella gente podía estar alabando, podía estar adorando, podía estar orando tranquilos, que fuera que vivieran o que muriesen, sabían que su vida estaba segura por cuanto tenían fe, confianza en que Dios es su Salvador, en que Jesucristo es su Salvador. Qué hermoso es saber que la fe produce en nuestro interior confianza. El próximo atributo es que produce denuedo en la predicación. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Es decir, que la fe produce en el corazón esta autoridad para predicar la palabra del Señor, porque es el mismo espíritu de fe, es el mismo espíritu que cree en el Señor Jesucristo que nos produce en nuestro interior el anhelo de compartir nuestra fe con todo aquel que tengamos. Oye, y cuidado, compartir nuestra fe no es obligar a nadie a creer en lo que nosotros creemos. Compartir nuestra fe es testificar, como bien vino el Espíritu Santo para que fuéramos testigos. Y testigos no es otra cosa que evidenciar en nuestra vida lo que ha producido el creer en Jesucristo. Bien lo hemos explicado. Paz, gozo, confianza, convicción, esperanza, certeza. Eso que se produce en nuestro interior, que podemos exteriorizar a través de nuestra vida, a través de nuestras acciones, a través de nuestras decisiones, que nos permite ser testigos del poder de Dios, testigos de la fe en Jesucristo. Y no tendríamos que obligar a nadie, porque el Espíritu es quien convence a aquellos a los cuales le predicamos acerca de Jesucristo. El próximo atributo es que la fe es para los que creen. Juan 10:26 nos dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. El mundo está lleno de gente que ha creído, que ha escuchado, que tal vez en algún momento creyeron en Jesucristo, pero no todo el mundo profesa una fe como la que estamos hablando, de una relación estrecha con el Señor Jesucristo. Muchos simplemente se acuerdan de Dios cuando tienen problemas, pero un verdadero discípulo es aquel que no solamente busca al Señor cuando lo necesita, sino que constantemente necesita buscar al Señor porque es su anhelo, porque es su deseo, porque es su decisión. No cuando tenemos problemas, sino todo el tiempo, esa relación estrecha. Y por eso es que algunos de los atributos de la fe es solamente para los que han decidido permanecer en una relación estrecha con el Señor. Una de las cosas que tal vez no nos gusta mucho de la fe es que la fe es probada. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. La Biblia nos enseña que la fe es probada. En un momento dado, Jesús, en una experiencia de diálogo con su amigo Pedro, el discípulo,
Le dijo, ¿sabes qué, Pedro? El diablo te ha pedido para zarandearte, pero estate tranquilo, yo estoy orando para que tu fe no mengue. El Señor Jesús apostó, y no estoy hablando de una palabra incorrecta, sino que estuvo en favor de Pedro para que, aunque el enemigo lo había pedido para zarandearlo, para probarlo, el Señor Jesús creyó que él podía vencer con la fe puesta en Jesucristo. Él apostó por Pedro y oró para que el Señor lo ayudara y el Espíritu de Dios lo ayudara a vencer esa prueba. Dios está en favor nuestro y aunque somos probados constantemente en medio de circunstancias difíciles donde tendremos que defender nuestra fe, donde tendremos que estar firmes en lo que hemos creído, es importante que sepamos que esta fe, que aunque es probada, el Señor nos ayuda a vencer en el nombre de Jesucristo. La fe, como otro de los atributos, es aquella que permanece. Mateo 13:9. El que tiene oídos para oír, que oiga. Aquel que tiene fe es aquel que resiste la prueba. Aquel que tiene fe es el que insiste en medio de este tiempo, como es el eslogan de nuestra iglesia, insiste y resiste. Por lo tanto, la fe nos ayuda a permanecer, a pesar de lo que está a nuestro alrededor, a pesar del ruido del mundo, del ruido de nuestros problemas, del ruido aún de nuestro interior. La fe nos permite permanecer. La fe también como atributo da frutos. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por lo tanto, alguien que ha decidido creer en el Señor Jesucristo es alguien que con su vida da frutos dignos de arrepentimiento, y esto no es otra cosa que su comportamiento produce en aquellos que comparten con él un anhelo profundo también de servirle a Jesucristo. La fe es la que nos ayuda a cada uno de nosotros a comportarnos a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque cada día vamos creciendo, madurando en ese proceso de parecernos más al Señor, Dios está esperando de nuestra fe que rinda frutos al 60, al 50 o al 30. La verdadera fe, por lo tanto, afirmamos que es una sola. Y qué bueno es que podamos confiar, creer en nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que debemos evaluar cuán madura es nuestra fe, cuán firme es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Si cuando en las circunstancias de la vida, de alguna manera, la duda nos asalta, es natural, pero la fe debe activar en nosotros esa convicción, esa certeza de hacernos saber, yo no estoy solo, yo no estoy sola, el Señor está conmigo. La fe nos ayuda a enfrentar las circunstancias. Así que crezcamos, maduremos como en nuestra identidad de hijos a través de la fe. Una fe que tiene atributos extraordinarios que nos ayudan a cada día parecernos a Jesucristo. Es necesario que cada día crezcamos y aumentemos nuestra fe en el Señor. Oremos en esta hora. Señor, yo te doy gracias por el regalo de la fe, que es parte también del fruto del Espíritu. Señor, gracias porque nos has dado evidencia contundente de que en ti podemos confiar. Eres un Dios de pactos, eres un Dios que cumples, eres un Dios fiel. Y queremos aprender a que nuestra fe sea firme, Señor amado, en ti. Decidimos creer en ti. Por lo tanto, hoy ayúdanos a permanecer firmes en nuestra fe. Te lo suplicamos por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, hermano y hermana. Te invito a que cada día le pidamos al Señor que nos ayude a que nuestra fe crezca y no mengue en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima. Por la fe que soñamos, por la fe en su palabra cruzaremos el mar y lo haremos cantando.